voy a mostrar cómo aplicar unas técnicas culinarias enfocadas a cortes. Además, también repasaremos un método de cocción. Para ello vamos a preparar una ensalada. Te voy a comentar algunos ingredientes que vamos a usar, sin embargo, pues es bastante opcional, ¿no? Lo que tú le quieras agregar, siempre y cuando vayas respetando ciertos elementos base que ahorita te voy a mostrar para poder elaborar una ensalada completa y que sea atractiva, al mismo tiempo también con alto porcentaje de palatabilidad. Es muy importante que tú recuerdes que en el caso de los cortes debes de mantener primero un mise en place, después una estación de corte y además de ello verificar exactamente qué características va a tener el corte que vas a aplicar, el cual te voy a ir mencionando en un momento. Además también siempre es muy importante que tengas la seguridad, ¿no? Para evitar accidentes con cuchillos bien afilados, pero también es muy importante que recuerdes que siempre la posición de las manos tiene que ser firme y con los dedos hacia adentro para que los nudillos detengan el filo del cuchillo y entonces así no vayamos a tener algún accidente. Vamos a empezar entonces con los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar cítricos, que son la verdad los que tengo ahora a la mano. Como te digo, la verdad depende muchísimo de el gusto y los sabores esenciales que tú le quieres dar. Voy a utilizar 2 piezas de naranja, una pieza de toronja, además también una pieza de limón, una pieza de manzana. Continuando con los vegetales, una pieza de zanahoria, espinaca, que va a ser la base que va a contener la ensalada que voy a realizar el día de hoy. Ya previamente lavé y desinfecté las hojas. Es muy importante que una vez que lo haces empieces a dejarla extendida para que se empiece a secar. La ves que todavía está ligeramente húmeda, pero es muy importante para lo que vamos a realizar el día de hoy que se pueda empezar a orear y secar, que vamos ahorita con este punto. También es esencial cuidar muchísimo que esté bien lavada porque las espinacas siempre traen mucha tierra. Además, como elemento de proteína vamos a utilizar jamón, sin embargo puedes utilizar cualquier otro, la verdad es muy variable. Ahora mismo tengo a la mano jamón, es jamón de pavo. Vamos a utilizar también como elemento crocante nueces, las cuales vamos a aplicar una técnica culinaria de tostado y después cortes. Y para sazonar vamos a utilizar sal, pimienta, estragón seco. Te muestro un poco cómo son las hojas. Se parece físicamente a lo mejor muy poquito como al orégano, sin embargo tiene aromas distintos, ahorita te cuento un poco más. Y además también aceite. El aceite puede ser de tu elección, puedes utilizar aceite de oliva, que también le va muy bien para las ensaladas, aunque sea un poquito más caro, pero por supuesto que combina perfectamente bien. Para ello entonces, una vez que te he comentado los ingredientes que vamos a utilizar, voy a empezar a preparar mi estación de corte y aplicar las técnicas culinarias. Sin embargo, te quiero comentar también como mise en place. Tengo aquí lista agua, la cual ahorita voy a verificar en qué temperatura va. Justamente ya está en el punto, se puedes observarla. Debido a que también voy a blanquear, voy a aplicar un blanqueado para las zanahorias. Bien podría agregarlas así, ¿no? Totalmente crudas, sin ningún problema. Sin embargo, como el corte que voy a aplicar es ligeramente grueso, tal vez, a lo mejor algunas personas lo sentirían muy duro y por eso lo voy a blanquear ligeramente. Entonces, voy a empezar con la estación de corte. El primer corte con el que vamos a comenzar es un corte llamado chiffonade. Enseguida vas a poder observar una diapositiva en donde vas a encontrar cómo se escriben los cortes, aunque se pronuncian de forma distinta. Sin embargo, entonces, el chiffonade es un corte aplicado para vegetales de hoja, como por ejemplo muchas variedades de acelga, lechuga, endivias, o lo vamos a aplicar con espinaca.
Entonces, para ello, como te decía desde hace un rato, es muy importante que estén muy secas las espinacas. Si no, vamos a encontrar un problema en el que vamos a empezar a batir nuestro producto y no va a quedar bien marcado el corte. Además de que vamos a empezar a ocasionar que contenidos esenciales que le dan color a las hojas empiecen a desprenderse, y entonces luego por eso nuestras tablas quedan demasiado sucias o manchadas. Entonces, el corte chiffonade prácticamente se va a observar como en esta forma. Es como el que aquí le aplicamos a la lechuga, ¿no? Sin embargo, existen dos tipos, ¿no? Lo que sería el chiffonade fino, como lo observas aquí, que es bastante delgado, y el chiffonade medio, ¿no? Que son igual tiras, pero un poquito más gruesas. Te voy a enseñar cómo sacar los dos, ¿no? Creo que para este tipo de preparación en la ensalada le va mejor este tipo de corte, aunque te voy a mostrar cómo sacar los dos. Para ello, entonces, es muy importante, como ya te dije desde hace un rato, que esté bien seco nuestro producto. Al igual que si lo estaríamos usando como por ejemplo para perejil, apio, cilantro, etc. Eso siempre es muy importante. Una vez que tenemos seco el producto, vamos a empezarlo a acomodar. Pero aquí es muy esencial en el que veas este tallo. Cuando tenemos hojas como con este tallo tan grueso, es muy importante retirárselo antes de empezar a cortar. Entonces cuando se lo retiramos provocaríamos justamente esto, y entonces por este lado el tallo. Este tallo es muy grueso, es muy duro. Si nosotros tenemos hojas de espinaca, acelga, etc., en las cuales son muy pequeñitas y las cuales traigan un tallo mucho más delgado, a lo mejor se los podemos dejar. Pero como este tipo, lo que ocasiona es que sea muy fibroso e inclusive que amargue mucho la preparación, y más cuando lo vamos a picar, porque todo se va a mezclar como es este caso. Entonces, cuando quitas el tallo, vamos a ocasionar un tipo corte en V en la parte de atrás, ¿no? Y aquí todas estas ya están limpias. Te voy a mostrar cómo es que se tiene que hacer, ¿no? Para ello, entonces, vas a doblar por la mitad la hoja en lo largo, y una vez que doblaste a la mitad la hoja, vas a ocasionar un corte no recto, porque si no, entonces imagínate, ve hasta dónde le vas a hacer la incisión, sino que tiene que ser en ángulo, ¿no? En forma diagonal. Y entonces así sale todo lo grueso del tallo, se queda exclusivamente solo lo delgado, que ya no es ni tan amargo ni tan fibroso, y entonces ocasionamos este corte como te lo estoy mostrando. Así es como vamos a realizar la limpieza de todas las hojas. Una vez que ya realizamos la limpieza de bastantes hojas, como en ya lo tengo aquí preparado, lo que tenemos que hacer para que el corte resulte bien, este tipo en especial con esta técnica, es enrollarlo para formar como una especie de taco, ¿no? Entonces, velo, entre más ordenado y presionado quede la forma que nosotros estamos realizando, va a ser mucho más fácil cortar. Y entonces ve ya cómo lo tengo listo para poder empezar con el corte. Ahora, recuerda que justo como estoy colocando aquí los dedos, no los debo de mantener así cuando voy a empezar con el corte, porque si no, viene el filo del cuchillo y me va a cortar, ¿no? Entonces siempre lo que tengo que hacer es sostenerlo de esta manera, ¿no? Por eso quiero que veas otra vez la diferencia, aunque ya lo he mencionado en otras de mis clases. Entonces de ahí tomo firme el cuchillo y voy a empezar a pasar, ¿no? De afuera hacia el centro la hoja. Y poco a poco voy recorriendo mis dedos. Ve cómo entonces aquí obtuvimos chiffonade medio. Ahora te voy a enseñar entonces cómo sacar cuando lo quieres que sea mucho más delgado. Recuerda que siempre tiene que estar bien apretado, ¿no? Y no perder la base que nosotros estamos haciendo para que todos resulten uniformes. Cuando lo voy a hacer más fino, entonces lo que tengo que hacer es pasar el cuchillo mucho más cercano, no recorrerlo tanto. Y entonces voy a obtener chiffonade fino, ¿no? Ahí está la diferencia entre los dos. Hay muchas preparaciones que en la decoración queda muy bien así, ¿no? Como para ponerlo en decorar, y es muy bonito. Como te digo, creo que ahora para la ensalada que vamos a preparar, algo más, un poco más medio es mejor. Entonces voy a continuar con el medio. Siempre sin dejar de apretar con la mano izquierda
y el filo entonces va de atrás hacia adelante, ¿vale? Así lo voy a hacer con la mayoría de las hojas. Voy a reservar unas hojas, las que están en un tamaño medio, para después en la presentación. Entonces voy a hacer una vez más el corte. Nada más quiero que rectifiques, si te diste cuenta, si fuiste observador en lo anterior. Lo mejor siempre es colocar las hojas de las más grandes a las más chicas para que las chicas queden en medio. Cuando vas a envolver es mejor que metas las puntas como si fueras a hacer un tipo de taco o burrito, como te decía hace un rato. Y entonces una vez que ya están juntas, hacer suficiente presión. Sin embargo, voy a hacer tantito el movimiento solo con el cuchillo. Ahorita vuelvo a tomar esto. Lo que es muy importante cuando estás haciendo este tipo de cortes y que vas a pasar el filo es básicamente, ¿no? Por eso sin el alimento haces esto y te vas recorriendo. Ahora, ¿qué va a pasar si tú marcas el corte pero no lo haces con suficiente profundidad y nada más empiezas como que a hacer esto? Si te diste cuenta que es un movimiento diferente hacer esto que esto. Entonces, si tú nada más haces esto, que es el incorrecto, esto es lo que te va a pasar. Obtienes un producto que nada más vas a machacar y no va a estar con suficiente fuerza y presión, entonces no se va a realizar de forma adecuada el corte. Cuando hacemos este tipo de corte, esto es incorrecto de obtenerlo, entonces ten mucho cuidado para que eso no te suceda. Por lo tanto, entonces, una vez más, meto las puntas. El meter las puntas nos ayuda a que se sostenga mejor, pero también al mismo tiempo en el que el corte pueda salir un poco más parejo desde el inicio hasta el final. Después de este corte voy a empezar con lo que es la zanahoria y el corte que le voy a dar el día de hoy. Para este tipo de preparación en la zanahoria voy a hacer un corte llamado media luna. Como te dije también, además del corte, la voy a blanquear. Para ello, pues voy a empezar pelando la zanahoria. Y después de ello, voy a encuadrar ligeramente. El corte media luna no es demasiado recto, pero sí es muy importante poder tener una ligera base. Entonces, antes de quitar las puntas, voy a pelar. La característica del corte media luna es que se parece como si fuera una rodaja, pero la rodaja está por la mitad. Nada más hay que tener cuidado de que nos queden en un grosor uniforme y el diámetro dependerá de esta parte de la zanahoria, ¿no? Claro que de aquí quedarán un poquito con menor diámetro, ¿no? Y acá algo más gruesas. Sin embargo, pues no hay problema. Pero lo que sí es muy importante que sean en el mismo grosor. Entonces quito las puntas, voy a cortar por la mitad y entonces a partir de ahí lo que necesito es cortar otra vez a la mitad, pero de forma vertical, ¿no? Entonces para ello es por eso que hice mi base, ¿no? Hace ratito, y entonces puedo cortar a la mitad. Y entonces de aquí voy a ir sacando como si fueran las rodajas, pero en esta base que se llama media luna, porque no va a quedar completa una rodaja, ¿no? Sino como en la mitad. Para ello entonces voy a rectificar que me resulten en el mismo grosor, y ese es el corte media luna. Como te decía, es un corte bastante fácil de hacer porque no necesitas encuadrar perfectamente, pero lo que sí es importante es que este grosor, ¿no? Entre este y este te queden iguales. Eso es lo esencial dentro de este tipo de corte, porque si unos te van quedando muy delgados y otros muy gruesos, acuérdate que no solo es por presentación, sino que van a ocasionar que la cocción sea dispareja. Entonces, así mismo voy a continuar con el resto de
la zanahoria. Tengo lista lo que es el agua. Vamos a rectificar. Ahora, no voy a utilizar un termómetro porque quiero nada más que puedas observar cuál es la temperatura para blanquear. Generalmente se le llama esto, ¿no? Que empieza a hacer ojitos, y es justamente lo que tenemos ahora mismo ahí. Si lo empiezas a ver cómo sale una que otra burbuja súper ligero, ¿no? Apenas ahí. Esa es la temperatura exacta para blanquear. Recuerda que el agua no tiene que estar a borbotones, sino en lugar de blanquear, perdón, voy a hervir. Entonces, una vez que tengo toda la pieza de zanahoria en el corte media luna, a esto es a lo que me refería, por eso lo separé tantito, nada más para que verifiques. Es normal que en una media luna te salgan algo más como este tamaño, ¿no? Porque estos eran de la punta de la zanahoria donde es más delgada y estos de la otra parte donde es más gruesa, no hay problema, siempre y cuando esta dimensión sea igual, ¿no? Que es lo importante, ¿vale? Entonces, ya que me entendiste que es el corte media luna, vamos entonces a pasar al blanqueado. Para ello, entonces, en esta temperatura voy a dejar aproximadamente de 2 a 3 minutos la zanahoria. Lo único que quiero, como te decía desde hace un rato, es que no vaya a resultar demasiado dura en la preparación, ¿no? En la presentación de esta ensalada que vamos a realizar. Y ahí están las pequeñas burbujas. Recuerda que coloquialmente se le dice que está haciendo ojitos, y no voy a dejar que hierva, súper importante. Para ello también ya he preparado un bowl con agua fría y hielos que voy a utilizar al momento en el que termine el blanqueado. Voy a colocar un cronómetro para darle 2 minutos y a los 2 minutos la voy a revisar. Mientras transcurren esos 2 minutos, te voy a enseñar cómo sacar el siguiente corte, el cual se llama supremas. Bueno, las supremas se pueden aplicar como para, por ejemplo, cítricos, ¿no? Frutas que son de gajo, ¿no? que le podemos llamar así. Sin embargo, lo que es muy importante es rectificar a qué se refiere, ¿no? Básicamente lo que se refiere cuando decimos suprema es que está totalmente limpio, que no tiene nada de piel o huesos. También se puede aplicar entonces como para el pollo, ¿no? Existe también suprema de pollo. Entonces, lo que tenemos que hacer para este corte, ya que te fui comentando de qué se trata, es pelar el cítrico, ¿no? Primero hacer una base, como ya lo viste, ¿ve? Acuérdate, siempre ese es el punto, y después de ahí pelarlo. Pero no solo pelarlo ligero, sino que es importante que empiece yo a ver la pulpa de la fruta, sin llevarme demasiado, observa, ¿no? Apenas y ligerito en el que lo empiece a rozar, pero que no deje la última capa de piel blanca. Eso es súper importante, porque si no, desde ahí voy a empezar a obtener una suprema que no va a estar correctamente hecha o limpia. Si se te llegan a quedar así algunos residuos, ahorita lo terminamos de limpiar con el cuchillo, ¿no? Entonces, rectifica. También es importante que, otra vez, ¿no? Ve cuánto me estoy llevando de la pulpa para no desperdiciar, ¿no? Porque si no, luego nos salen unas supremas súper pequeñas y eso es problema. Entonces, una vez, recuerda, siempre limpias tu estación, que ya lo hice por un lado, rectifico por el otro y ver si no tengo alguna zona en donde tenga la última piel blanca, ¿no? Para irla retirando, y así lo voy a hacer tanto con la naranja como con la toronja. En lo que regreso con este punto, observamos que ya pasaron 2 minutos. Si así está bien, o si lo puedo dejar a lo mejor 1 minuto más o 30 segundos. Yo creo que le voy a dar 30 segundos más. Ya no le voy a poner temporizador, los voy a estar contemplando en mi mente. Como te decía, lo voy a hacer entonces así, con la naranja y con la toronja. Una suprema va a ser entonces gajos, los cuales van a estar totalmente limpios, nada de piel, ni de la piel del centro, ni tampoco vamos a obtener ningún hueso. Es importante también retirarlos, ¿no? Básicamente van a estar entonces totalmente listos para que la persona que lo coma en la ensalada no tenga que quitarse, ¿no?, esta parte en la fibrosidad. Creo que una desventaja sería, ¿no?, en la cuestión de nutrición, que con ello quitamos fibra, a diferencia de que si nos comiéramos los gajos completos o la naranja completa. Listo. Voy entonces, ahorita en lo que termino con ello, voy a colar. Yo tengo el agua
que ya te comenté desde hace rato, fría y con hielo. Si nosotros vamos a elaborar este líquido, lo podemos utilizar como base, tipo fondo caldo corto. Entonces, una vez que lo tengo así, lo voy a enjuagar. Tantito que empiece a perder temperatura. Y una vez que perdió temperatura, lo coloco aquí, ¿no? Puede ser con toda la coladera o sin la coladera, no hay problema. Pero el punto súper importante es que se enfríe súper rápido. Recuerda que las características que vamos a tener en este método de cocción es que todavía va a quedar algo crocante y que va a tener colores bastante encendidos. También una buena característica es ponerle en el agua un poco de sal, que puede ser a consideración, ¿no? O sea, si lo quieres o no. Sin embargo, el punto muy esencial es que es poco tiempo, controlando la temperatura a que no hierva, aproximadamente unos 88 grados centígrados, y posteriormente enfriar rápido. Una vez que está aquí, ahí lo voy a dejar reposar y lo voy a escurrir al momento en el que ya lo vaya a ocupar para la preparación. Lo voy a hacer con la toronja. Te das cuenta, siempre también es de menos a más, pero así me aseguro de desperdiciar lo menos posible. Bueno, también te comento de una vez, no sé si ya lo pudiste observar, por eso tengo estos otros utensilios de este lado. Para este corte que voy a sacar de las supremas, un cuchillo mondador o moldador es muy importante. Puede ser curvo, este es el curvo, o puede ser recto, cualquiera de los dos nos podría servir. Sin embargo, es muy importante que sí lo tengas a la mano porque se usa muchísimo para poder obtener un mejor corte de supremas. Ahora sí poder pasar a extraer el gajo en forma de suprema. Una vez que tenemos limpia de cáscara y de esta piel que te comentaba, la naranja y la toronja que ahora aplicaremos, vamos entonces a verificar esta forma que tiene. No hay problema que se quede esta pequeña tirita porque si te das cuenta está presente básicamente porque es la separación entre gajo y gajo. Y está bien porque eso nos va a indicar en dónde tenemos que hacer exactamente el corte. Eso es muy esencial que aprendas dónde se tiene que hacer el corte para que el gajo salga completo y que resulte realmente limpio. Si tú no haces la sección del corte en donde te voy a indicar, te vas a llevar todavía una parte de piel. Entonces, con el mondador vamos a marcar en donde nosotros observamos la división del gajo, ¿sí? Pero hacia adentro. El gajo que yo quiero sacar ahorita es este, entonces el corte va acá. Si yo hago el corte de este lado, tendría que sacar el gajo de acá y no este. Entonces, si esta es la división de la otra parte del gajo, ¿dónde tengo que hacer el corte? ¿Aquí o acá? Aquí, porque si lo hago acá, me voy a llevar la piel. Entonces, hago otra vez la marca del corte y ya ahí depende del tamaño del fruto y o inclusive ya como cada quien se acomode, si con este mismo cuchillo lo sacas o si puedes llegar a utilizar tal vez el mondador curvo. Ahí está, entonces esto es una suprema. Por último nada más, de ahí está perfecto, nada más ya rectifiqué que sí tengo un hueso, el cual me tengo que ir fijando que no deben de estar presente y de una vez lo pongo en mi bowl de desperdicios, que ya sabes que por eso siempre está en la estación, y de ahí entonces lo coloco aquí. Eso es una suprema de naranja. Algunas otras veces, algunos últimos ya empiezan a quedar muy delgados y o se pueden romper. Ahí está, entonces otra suprema, ¿no? Y básicamente aquí lo que te va quedando son como un librito en el que le tienes que ir dando vuelta, ¿no? Aquí viene esta misma capa, esta otra aquí, para sacar el siguiente gajo, entonces tengo que cortar aquí y acá, y así sucesivamente. Lo voy a seguir realizando. Entonces, para continuar con el corte, igual, ¿no? Aplicado en supremas, como ya te dije desde hace rato. Ahora la toronja, tengo que seguir haciendo lo mismo. Ahorita te voy a enseñar cómo queda con la naranja, ¿no? La última sección que te digo que básicamente es como un libro. Ahí aquí nada más hay que rectificar, ¿no?
cuál es la parte que se está quedando pegada, ya lo observaste. Entonces ahora sí lo tenemos. Voy a hacer lo mismo con cada uno de los gajos. Básicamente lo que quiero hacer con esta ensalada es resaltar sabores de los cítricos y que también esos mismos sabores de los cítricos me ayuden a poder darle sabor a la preparación. Como te decía, ¿no? Un libro en el que le vas pasando páginas, ¿no? La base, cuando terminas de sacar todas las supremas. Y podemos utilizar esta parte, ¿no? Haciendo presión para obtener un poquito de jugo y eso también ocuparlo en la preparación. Para pasar al corte del jamón, lo primero que tengo que hacer es siempre emparejarlo, así como te decía, mantener un orden en las porciones como con las hojas de espinaca para que resulte mucho más parejo, ¿no? Y uniforme. Voy a hacer un corte que se llama paisan, igual en un momento rectificas cómo se escribe, también es de origen francés. Y aquí básicamente de lo que se trata ese tipo de corte es de un cuadrado o rombo, pero plano, en 2D, que eso es súper importante. Entonces para ello voy a empezar primero a sacar tiras y después de esas tiras tengo que verificar que esas tiras estén en el mismo grosor cada una de ellas para que entonces me quede parejo también el corte. Generalmente nosotros aquí en México le llamamos córtalo en cuadros, ¿no? Sin embargo, como te digo, el nombre característico es paisan y a partir de aquí entonces ya lo puedo sacar. Si quisiera yo hacerlo muy estrictamente para que resulte bastante parejo, le quito las puntas y ya después de ahí entonces voy cortando, ¿no? Básicamente aquí, ¿no? Recuerda que la característica no le podemos llamar que es cubo porque es plano. Mientras tanto, en lo que termino esta base del jamón, voy a prender con mi sartén para tostar la nuez. Lo voy a poner a una flama algo baja, es importante para que te des cuenta, y voy a colocar la nuez. Recuerda que esto no es un método de cocción, sino una técnica culinaria. Tostar significa que solamente voy a dejar con un calor bajo, no demasiado alto y sin grasa, ¿no? Que ese es un punto importante. Puedo yo tostar el pan, ¿no? Puedo tostar frutos secos, pero es sin grasa. Entonces ahí lo voy a dejar mientras termino con el corte. Sin embargo, no debo de olvidar de moverlo. Cuando los tuesto no tengo que observar que se empiecen a dorar demasiado, ¿no? Todavía les falta un poquito más. Sin embargo, no me olvido de moverlas para que no se vayan a dorar de más. Acuérdate, por eso es importante lo de la flama baja. Mientras continúo con eso, entonces por último voy al corte de la manzana. Para la manzana voy a hacer un corte muy simple, súper utilizado, nada más que recuerdes cómo se llama y cómo se hacerlo bien, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces voy a cortar por la mitad, después de cortar por la mitad voy a empezar a la mitad y a la mitad y así. Esto se llaman generalmente cuartos, octavos, 16avos, ¿no? Dependiendo de las veces que lo vayas haciendo a la mitad, Ahorita lo primero que voy a sacar, pues esto entonces serían cuartos, ¿no? Porque estoy obteniendo mitades. Eso es importante, pero ahora justo aquí es donde te quiero explicar algo importante, ¿no? De poder hacerlo bien. Cuando lo estamos utilizando con una manzana en este punto, entonces yo quitaré esta sección, que si a lo mejor tengo un descorazonador me podría servir. Sin embargo, muchas veces con los descorazonadores se llega a perder mucho de la preparación, ¿no? No se me olvida. Decía, después de estos cuartos voy a pasar a hacer octavos. Y entonces ahí ya lo tengo. De aquí puedo rectificar si quiero otra vez una mitad más o si así está bien. Creo que voy a sacar una mitad más, por ejemplo, de las partes en las que la manzana estaba algo más gruesa, como este. Entonces, para que no sean demasiado grandes a la presentación de lo que es
la ensalada. Extraje, ¿no? Cuando fui sacando las supremas, es jugo de naranja, jugo de toronja, y entonces pues esto me va a ayudar a que le dé sabor a la preparación, pero no nada más que le dé sabor, sino que también me ayude a conservarlas. Por eso también tengo limón, y entonces ahí estarán los sabores cítricos que quiero dar a notar dentro de mi preparación. Está listo el tueste de las nueces. Esto me va a ayudar muchísimo para sus aceites esenciales y poder ocasionar que tengan una mejor textura. Lo único que voy a hacer aquí, no las voy a picar finamente, solamente voy a trocear, ¿no? ¿Por qué no las quiero picar finamente? Porque no quiero que se pierdan totalmente en la ensalada. Vamos a juntar todos nuestros elementos. Tenemos aquí el chiffoná de espinaca, al cual le voy a poner poquitito, prácticamente nada de aceite. Lo único que quiero es que observes al final cómo ayuda este insumo a mejorar la presentación, para que el producto no se seque y que visualmente esté bastante brilloso. O inclusive lo podrías hacer no solo con aceite, sino tal vez con una vinagreta. Aquí básicamente estoy juntando como las partes de la vinagreta. Aquí está la acidez. Después de ello, ahí lo que hice también fue ayudarme para alinear mi insumo de la proteína. Las zanahorias blanqueadas. Y este otro insumo. No sé si te preguntas por qué usaría las nueces, cuál es el propósito dentro de mi preparación. Lo que quiero es un elemento crocante. Hay muchas formas de agregar un elemento crocante a lo que es una ensalada. La mayoría de las veces lo hacemos con crotones, con tortillas, ¿no? Con tortillas doradas. Sin embargo, pues bueno, ahí tenemos un tipo de carbohidrato. Muy probablemente, si buscas una preparación que sea un poco más sana, vamos a decirlo así, agregar los frutos secos como elemento crocante para que la preparación no se vea opaca. Voy entonces a terminar nada más de sazonar con un poquito de sal, pimienta al estragón y posteriormente montar. Entonces las supremas están por aparte para ahorita ayudarme al presentar. Entonces para presentar utilicé como base unas hojas de espinaca completas, ¿no? Para que me ayuden a tener esa idea en el plato, que es justamente pues de lo que se está basando la ensalada. Voy a colocar en el centro. Siempre es muy importante en este tipo de preparaciones que el montaje sea con altura. Por último, entonces, voy a agregar supremas. Y entonces nada más te voy a mencionar una cuestión más con respecto de los elementos en una ensalada. Se tenga un elemento base que puede ser en hoja. Lo más usado es espinacas, acelga, lechugas, mezcla entre ellas, o inclusive hojas de apio, también tallos, son muy utilizados. Además de la base, pues generalmente necesitamos una proteína para que sea un plato completo, algunos otros tipos de vegetales y elementos suaves que nos ayuden a complementar el sabor, como en esta ocasión fueron las supremas o la manzana. Además de ello necesitamos también un elemento crocante. El elemento crocante es indispensable
para mejorar las texturas que vamos a tener en boca dentro de nuestra presentación. Como te decía, los elementos crocantes se pueden usar como crotones o tortillas doradas o tostadas. Ahora nosotros utilizamos frutos secos y también pueden ser mezcla de frutos secos. Además de ello, necesitas algo con que aliñar. Una vinagreta o aderezo son los más utilizados. Hoy, sin yo hacer directamente la vinagreta, lo utilicé indirectamente en el sazón de la preparación, juntando aceite y elementos ácidos como los jugos de los cítricos. Bueno, es así como llegamos entonces al final de nuestra preparación. Muchas gracias. Dale like al video.